¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas noches. Ya regresamos del estudio, terminamos Por Ti Noticias, la edición de este viernes. Y ahora saludo a mi amigo, mi hermano, Ramiro Marmolejo. Salud, tocayo, en esta noche ya de viernes, noche desde la pandemia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido tocayo? Salud, te acompaño a la distancia. Viernes de amigos, por supuesto, habrá que aprender a convivir con esta nueva manera y estilo de vida. Compartimos un habano a la distancia. ¿Qué te parece, tocayo? Pues acá con copita de vino tinto, con muchísimo gusto, pues porque hoy sí amerita un buen habano y sí amerita una copa de vino tinto para tratar de desmenuzar todo lo que ha pasado en las últimas 24 horas, comenzando con un Hugo López-Gatell que pareciera, al menos el día de ayer en la vespertina, pues se apoderó del espíritu de Andrés Manuel López Obrador y el trato a la prensa. Es correcto, parece ser que, déjate, invierto los papeles, el espíritu de Andrés Manuel López Obrador rondaba por los pasillos de Palacio Nacional y de manera escabrosa irrumpió cual organismo chocarrero en los huesitos de Hugo López-Gatell y perdió la cordura. Perdió la cordura, o como se puede decir por ahí, perdió el estilo. Y eran preguntas de lo más sencillas. Entender si coincidía o compartía con la opinión de secretarios de salud del pasado o incluso con gobernadores de otras entidades del país. Y ahí ha estado justamente, tocayo, el tema no solo de México, el tema del mundo mundial, si me dejas decirlo así, donde son las cifras las que marcan la pauta y son las que le dan al periodista los elementos para poder suponer hacia dónde va esta pandemia. Cabe hacer mención que primero se dijo que el 5 de mayo sería el punto complicado, después que el 6 de mayo sería el punto complicado, ahora que el 10 de mayo sería el punto complicado. Y hoy amanecemos con la noticia de que si el 10 de mayo no nos quedamos en casa, tan solo en Jalisco pudiera haber hasta 4,000 casos. Creo que las preguntas son válidas porque los casos se cuentan por miles, tocayo. El día de hoy también, al menos el New York Times dio a conocer junto con El País un tema, y ya para que lo diga la prensa extranjera, no significa que la prensa nacional esté callando o sea cómplice del gobierno. Son, me parece, dos cosas muy diferentes en algo que ya no es el oficialismo, pero advierten de que aquí en México no se han tomado las medidas necesarias y que la cifra puede multiplicarse por 10 hoy en día, sin esperar justamente estos picos que advierten la dosificación quizá de una cifra dura para la próxima semana. Y es que pierde formalidad. No sé qué opinas tú, tocayo, pero pierde formalidad desde el principio. En el mismo inicio, al decir que los números se pueden multiplicar hasta por 8 o 9 casos en los mismos números de contagio. Es decir, que el nivel de margen de error es altísimo. Tú recordarás que en temas de encuestas electorales, las famosas exit polls, todas ellas tienen un margen de más menos 4%, más menos 4%, y ahí se puede marcar un empate técnico. Por cierto, así fue como ganó Felipe Calderón su presidencia, con más menos 4 puntos porcentuales, un empate técnico. Aquí tendríamos una diferencia de hasta 9 casos o 9 puntos. Me parece que desde ahí, desde ese origen, no tenemos una certeza y ante la incertidumbre se provoca más preocupación. Hay un sinnúmero de informaciones que advierten que ya, incluso en algunos estados, esto se salió de control, incluso en la Ciudad de México, y lo decíamos aquí mismo desde la pandemia, para ubicar geográficamente, por ejemplo, donde está el centro Banamex y el hipódromo de las Américas, que también ya será hospital COVID, pues son zonas ya en donde geográficamente el virus está empezando a cobrar víctimas, y ahí es en donde hay que entrarle duro al asunto de lo que vendrá. ¿Estamos preparados? No lo sé, porque lo de Ecatepec hace ya una semana advierte que hasta los propios elementos de la Guardia Nacional, los policías de las guardias privadas que están en algunos hospitales son rebasados por la gente que no les importa, ¿eh? No escuchan, lo que quieren es información. ¿Y cuál es la respuesta? Vamos a instalar carpas,
módulos de información para que la gente sepa cómo está su paciente. El tema es la credibilidad, tocayo, que me parece con ahora la prensa a la que pretenden desviar, pues el conocimiento del gobierno que, pues no sé qué quiera ganar con el tema de ocultar lo que ya es una realidad en algunos estados. Y es que recordemos que también varios medios de comunicación nacionales e incluso corresponsales del mundo han marcado una fuente informativa velada, una fuente que no quiere hablar porque tiene favores políticos de por medio, y se llama Claudia Sheinbaum. Imagínate el tamaño de la fuente para poder citarla como un posible opinador en este tema. Ella desde un principio se ha mostrado preocupada por el número de casos, y cómo no, porque está en el ombligo del país, la capital federal de la República Mexicana. Así pues, si desde casa, desde el seno, no hay certeza en el número de casos y quien debe manejarlos, Hugo López-Gatell, explota ante una pregunta tan sencilla como esa, me hace pensar varias veces. Insisto, no tengo por qué multiplicar por 8 o por 9 un caso, porque eso es variar de manera exponencial el tamaño de la pandemia. Ya la autoridad mundial, la OMS, indicó que México inició mal con el manejo de esta pandemia, es decir, la propia comunicación social, aquel mensaje, recordarás, en el restaurante La Teca, donde Andrés Manuel invitaba a salir, a abrazar, a seguir compartiendo. Ese es el sello particular de México, y ese fue el que se quedó en el imaginario y en la memoria del mundo. Es decir, que tenemos todas las de perder con el número de casos. A mí me preocupa lo que pueda pasar este 10 de mayo y vaya pues la oportunidad de recordarle a la audiencia que preferiblemente se guarde. Es una nueva forma de vivir, es una nueva forma de entender, porque hay otro foco, los panteones, los restaurantes, las visitas en casa, muchas cosas que seguramente podrían brincar esta curva. Y no hay números ciertos. Eso es lo que genera la mayor preocupación, tocayo. Mira, estaba haciendo solamente una revisión. Aquí, al menos en la zona metropolitana de Guadalajara, esto ya se relajó totalmente. Hay ya tráfico lento en algunas avenidas, ingresos, salidas de la ciudad. La parte de los panteones, hoy los alcaldes volvieron a reafirmar que estarán cerrados para que la gente ni se mueva. Información que tenemos respecto a los restaurantes que están pues ya con horarios escalonados para atender comensales, pero habrá gente en los mismos. Y aquí es un asunto de, a ver, muere más gente por la delincuencia organizada, muere más gente por el tema de la influenza estacional, muere más gente, sí, que la que está muriendo por COVID-19. Ojo, hoy tenemos una cifra de 41 muertos en el estado de Jalisco, ¿sí? Pero eso no significa que los 600 que se encuentran en estos momentos ya clasificados como positivos, más los que se encuentran a punto de ingresar, no vayan a disparar el número de muertos. Y eso es lo que la gente pareciera no está atendiendo. Aquí en el fraccionamiento en Bugambilias, en donde me encuentro transmitiendo desde la pandemia, ya está un grupo de jóvenes listos, dispuestos a tener una fiesta en una casa al ingreso del fraccionamiento. ¿Y quién puede decir algo? La policía ha recibido mensajes en donde les dicen, tengo una fiesta aquí al otro lado, más allá del ruido, hay un foco de infección, la policía llega, timbra, no les abren y como es propiedad privada, pues no puede ingresar la ley en este sentido. Me parece que hay un, perdón que lo diga con estas palabras, valemadrismo de parte de la gente en donde dicen, comparo los 41 muertos con la cifra de lo que llevamos en materia de homicidios en el mes de abril y mayo, y esto no es absolutamente nada. ¿Qué está haciendo el gobierno? Yo por lo pronto esta noche me pongo a festejar y me parece que esto es inconsciencia total porque lo que vendrá para la próxima semana o los 15 días echarán abajo el buen trabajo que hemos hecho muchos, tocayo, para regresar a la actividad económica. Y más allá de la inconsciencia, ¿de dónde parte la inconsciencia? Es justamente del tema que estamos tratando, del no tener certeza en los números.
y no entender o aprender a leer las estadísticas. Evidentemente, las muertes violentas, los homicidios dolosos, los ajustes de cuentas y lo que tiene que ver con delincuencia organizada es delicado, pero no provoca un estado de sitio, no por ahora. Una pandemia como esta sí provoca una especie de estado de sitio que tiene ya más de 50 días y tenemos que entenderlo. No estamos viviendo un momento de terrorismo o de narcobloqueos o de guerra de guerrillas o algo revolucionario. Es decir, no hay un evento de armas de por medio. Este es un evento sanitario que se refleja a nivel mundial y que se necesita ante el desconocimiento de la nueva cepa, la número 19 de este COVID, el confinamiento. No hay otra explicación. No hay vacuna, no hay medicamento, medicina o cura o producto milagro que te pueda garantizar esta salida del COVID-19. Y el problema es que cuando llegas a la atención médica es normalmente demasiado tarde porque se confunde con otros padecimientos respiratorios. Tenemos que entender, debemos entender que la única forma de combatirlo es no vernos por ahora, lo siento, hacer lo posible por salir una sola persona a trabajar y en esta ocasión la madre será festejada a distancia. ¿Por qué? Porque es la única manera de seguirla conservando y no es un tema de groserías. Yo quiero seguir teniendo madre, aunque mucha gente piensa que no la tengo, sí tengo y mucha todavía. Entonces prefiero no verla en este momento a que la que deje de verla o que la contamine, porque esa es la palabra correcta, contaminarla de algo que le puede causar la muerte de manera puntual, enérgica y directa. No se confundan. Las muertes por delincuencia organizada no tienen nada que ver con una epidemia como esta, sanitaria. Y fíjate que lo que estás compartiendo es totalmente cierto porque ahora pareciera que los medios de comunicación estamos satanizando este asunto. Se está viniendo la cargada a los medios de comunicación. Yo lo he sentido en redes sociales específicamente cuando subí la respuesta de Hugo López-Gatell el día de ayer en donde me dijeron, entonces seguramente ustedes los periodistas tienen cifras, ¿por qué no las exhiben? Bueno, porque exhibirlas no es trabajo de nosotros. El trabajo de nosotros es investigar lo que sucede y hay funcionarios a los cuales, pues su propia investidura está para cuestionar o preguntar. Y yo lo decía, si Hugo López-Gatell empezaría a experimentar algo que en las mañaneras pareciera estar bajo control, las preguntas a modo, los reporteros que están ahí, como un Lord Molécula y otros más, que pues traen las preguntas escritas, que traen una serie de cuestionamientos a modo, y a Hugo López-Gatell pues el día de ayer como que no le gustó. No estoy muy seguro si lo que realmente dijo la reportera o lo que realmente hay detrás del conocimiento de la realidad que viven los estados per se, porque lo que el día de ayer se mencionó ahí es que no estaban de acuerdo los estados a través de los gobernadores y de los secretarios de salud respecto a las cifras oficiales que se estaban compartiendo noche a noche. Es la segunda, coincido con la segunda de tus hipótesis, es el simple hecho de no dominar la información y por supuesto que esto cree un conflicto político porque se está convirtiendo en temas de politiquería. ¿Quién maneja la información de mejor manera y quién la posee? Evidentemente es incómodo y vayamos con el ejemplo del gobernador Bonilla, el de Baja California, quien es gobernador de Casa de Morena. Y él fue uno de los primeros en marcar que están mal las cifras. Es más, aceptando que tiene más cifras. Escúchenlo bien. Él dice que tiene más cifras, no está maquillando los números. Ahí también parte la preocupación de Claudia Sheinbaum. Ella tiene más cifras. Entonces, ¿por qué la insistencia una y otra vez por disminuir este número de casos? No lo entiendo. ¿Por qué? Porque genera solamente lo que estamos viendo en las calles, como tú bien comentas. Supermercados llenos, centros comerciales llenos, arterias viales llenas, familias que están a punto de empezar el viernes, seguramente de gran fiesta, porque ya no quiero contarte la cantidad de mañanitas que va a haber el domingo, muy merecida para la mamá, por supuesto, muy merecida, pero que en esta pandemia están prohibidas.
¿De qué van a llenar las barandillas entonces, Ramiro? De cantantes de mañanitas, de gente que estaba armada con un ramo de rosas, de gente que no traía un cubrebocas porque quería darle un beso a su madre. Ya no entiendo. Vivimos un mundo extraño y ahora habrá que comprenderlo de una forma distinta. Ese es el punto, fíjate, acabas de tocar algo extraordinario. Si ya de por sí dentro de la cuarentena se ha reducido el tema del poder adquisitivo, dos, el asunto de pues no ir a trabajar, tres, el despido mismo, cuatro, la escasez de cerveza, ¿sí? Que ya empieza a ser un fenómeno social. Claro. Cinco, el tema de que las florerías no son esenciales. Seis, el hecho de que ahora esté prohibido ir a ver a la madre. Todo se concentra en un asunto que se llama gobierno. Y vamos a tocar en la segunda parte del programa algo que también merece el análisis, porque viene algo, tocayo, histórico también, una crisis social, político y económico en fa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la pandemia truene, reviente, como ocurrió en Italia, en España, en los Estados Unidos, como está ocurriendo en todos los países, y aquí lo han querido, a través de la dosificación, contener y no podrán. ¿Por qué? Porque la verdad nos va a alcanzar. Vamos a tener un asunto ahora ligado con los combustibles y lo Así es. dicho hoy, lo reconocido hoy por Pemex, que lo vamos a platicar en la segunda parte, pero el Día de la Madre específicamente se va a convertir en eso, a ver, ya no puedo ni ir a ver a mi madre porque el gobierno me lo está impidiendo. Ojo, estamos dejando a un lado lo que es la pandemia per se, el virus per se que tiene paralizado a muchas partes del mundo, contra algo a quien estamos acostumbrados por sistema a echar la culpa, el gobierno. Y ahí es en donde vamos a comenzar a tener problemas incluso sociales en la calle contra los policías, en donde los policías están haciendo su trabajo y la prepotencia, como ya la hemos visto en algunos puntos, se dejará ver ahora de los ciudadanos. Y como bien dices, van a estar las barandillas llenas ¿de quién? De contagios. Y si hacemos un poquito de memoria, este país está repleto de estudios estadísticos, investigaciones sociológicas y varios temas que tienen que ver con la ideología e idiosincrasia del mexicano. Hay dos figuras que son intocables para este país y, por supuesto, para el mexicano. Uno, la Virgen de Guadalupe. Dos, la Madre. Es decir, que esas dos personalidades, cabe hacer mención que la Virgen de Guadalupe también es madre. La Virgen de Guadalupe y la Madre están siendo los principales motores de trabajo, actividad, motivación y muchas cosas más del mexicano. Es un tema de tradición, no es un tema que estemos inventando y que está referido en los libros estadísticos. Son los dos principales factores que mueven al mexicano y lo identifican. Lo digo con respeto a todas las religiones, pero la mayoritaria es la católica. Y de ahí está justamente el fenómeno de la Virgen de Guadalupe y ahora del Día de la Madre. Es algo que tampoco están midiendo electoralmente hablando los políticos y los gobernantes. En pocas palabras, se les sale de las manos los temas del fenómeno social y cuento dos. El primero, el movimiento feminista que no supo ser manejado por el gobierno federal y por muy pocos, por no decir ninguno, gobiernos de estados y municipios, un fenómeno social. Y dos, lo que puede pasar en esta ocasión ante la prohibición tácita del festejo del ícono de la sociedad mexicana, la madre. Dime si no, que es lo único que molesta y calienta a un mexicano, pues que le mienten la madre. Así es que entendamos la posición que ocupa esta figura en la idiosincrasia de nuestra sociedad. A ver, entonces sí estamos de acuerdo en que es una cereza al pastel, que ya de por sí tiene demasiado betún y adorno, en el tema de la pandemia que estamos viviendo el 10 de mayo, en donde habrá una revolución, si me permiten, de este asunto de, a ver, me puedes quitar el trabajo, me puedes quitar lo que tú quieras, menos a mi madre, y voy a ir a verla porque voy a ir a verla, ¿no? Entonces comenzará ahí un asunto, insisto, muy peligroso, muy arriesgado, y la visión que tengo o el feeling que tengo es que
por el momento es el pretexto perfecto para el gobierno para tratar de, ahora sí, hablar sobre las cifras oscuras que sí tienen los gobiernos de los estados muy en claro y que pareciera que el federal no. No es un asunto contra Hugo López-Gatell, no es algo personal de los medios de comunicación como él lo intentó hacer visible el día de ayer al preguntarle a la reportera si era una pregunta de ella o de su jefe editorial. Pero, pues, el tema de la verdad es que se desmorona cuando en los estados ves una realidad, un semáforo, y en la federación ves otro, totalmente diferente, aunado a estos asuntos que de China nos están llegando y en donde, pues, en algunos centros hospitalarios dicen, pues sí, ya llegó a México, pero aquí no ha llegado absolutamente nada, o lo que nos ha llegado es de pésima calidad. Y déjame hacer un alto en el camino, si me lo permites, tocayo, para hablar del fenómeno periodístico. Y creo que vale la pena que hablemos también del gremio. A lo mejor poca gente lo entiende y vale la pena manifestarlo. Un periodista pertenece a un medio de comunicación. El medio de comunicación trabaja en base a una línea editorial. Esta línea editorial es la que marca los pasos a seguir, cual si fuera un decálogo ético en base a tu pensamiento como medio de comunicación. Entonces, la contrapregunta de Hugo López-Gatell es un sinsentido. Evidentemente, la reportera cuenta con independencia para formular su cuestionamiento, pero evidentemente su cuestionamiento forma parte de un pensamiento editorial de su casa informativa. Así es que, una vez más, se pone de manifiesto que el enfrentamiento verbal es solamente eso, un enfrentamiento y una falta de respeto, de nuevo, al gremio periodístico. ¿Qué más da que sea pregunta del editor o de la periodista? Es pregunta del medio y el medio como tal merece el respeto. Si me lo permites, creo que vale la pena explicárselo a la audiencia porque se puede confundir la audiencia. No somos sicarios, los reporteros no somos sicarios y el medio tampoco es delincuencia organizada como para confabular toda una campaña orquestada y destruir a un personaje bajo ninguna circunstancia, porque insisto, no sé a ti, pero a mí lo que me interesa es que a mi presidente le vaya muy bien. Es que es verdad, mira, los medios de comunicación en México somos México y ahí es en donde existe este grupo de personas que están fanáticas del presidente. Yo creo que hemos tenido en México, tú y yo, Tocayo, somos contemporáneos y nos ha tocado ver, ¿Sí? Al menos de Carlos Salinas de Gortari a esta fecha, Para acá. eh, un cambio generacional y de la sociedad. El presidente gana legítimamente las elecciones. Creo que es el primer presidente de la época moderna al que no se le puede señalar ni siquiera por sospechosismo de fraude electoral, para empezar. Claro. Sin embargo, el papel del periodista ahora es cuestionar al presidente en turno. Y el presidente ha hablado en este año y cacho de mandato sobre lo que hicieron o dejaron de hacer en el pasado. Es decir, su discurso se ha dado en materia de el pasado. Y pareciera que hoy quienes quieren defender al presidente atacan a los medios de comunicación advirtiendo que en el pasado solaparon a los anteriores. Entonces, Sí. la pregunta del mexicano hacia el presidente de México es, señor presidente, hoy es hoy. Y usted en campaña prometió, haya yo votado usted o no, porque México iba a ser diferente a partir del 1 de diciembre cuando él entró justamente a la presidencia. Y comenzó a ser Correcto. diferente, pero no en el dicho de campaña y no en momentos circunstanciales como la economía y la seguridad que él tanto criticó a sus antecesores. Hoy pareciera que la cortina de humo vuelve a ser Felipe Calderón, pero de Felipe Calderón, a ti y a mí, Tocayo, como ciudadanos o como medio de comunicación, ¿qué nos interesaría saber si en estos momentos lo enjuician? No hay condiciones a nivel internacional incluso para que eso suceda. Pero hoy el mandatario tiene que, uno, aceptar que la falta de no dominar un idioma como el inglés le puede dar a él la oportunidad de aprenderlo, porque nuestro socio comercial
es Estados Unidos. El número uno. Y otra cosa más importante es, no porque quieras quedar bien con el pueblo de México para ser honesto y sincero hasta en lo más básico, te debe de hacer hoy la figura de la primera plana como quisiera él que fuera y que no lo es, en referencia a algo tan fuerte y drástico que estamos viviendo como es el COVID-19 y todo alrededor. Uno, él puede decir que la crisis es mundial, económicamente hablando, pero, Sí. pero no puede evadir la gran pregunta es, ok, pero ¿por qué México, si venía bien, está peor? O sea, ¿por qué no le puedes echar la culpa a Alemania o no puedes ahora hablar de la religiosidad que hay en el tema de el PIB y otros más que él quiere que desaparezcan, porque son conceptos neoliberales? ¿Y cómo poderle pedir al presidente de México que vea más allá de nuestras fronteras si no ha viajado? Si desde que estuvo en campaña, si desde que ganó no ha salido de territorio nacional y Marcelo Ebrard solamente ha ido al extranjero a arreglar problemas, no a vincular comercialmente con los países con los que México ha tenido relación de muchos años. Bien dicen por ahí que los viajes ilustran, ¿no? Yo creo que en esta ocasión una de las principales virtudes de nuestro país es la capacidad de negociación, la diplomacia y, por supuesto, su gran origen comercial. Y esto es histórico. Nuestro país ha sido diplomacia pura a nivel internacional con gran reconocimiento en ese sentido de grandes estadistas. Y nuestros presidentes han sido ejemplo incluso de pacifistas y, por supuesto, estadistas a nivel mundial a través del viaje. No hay de otra. Si bien se critica de manera importante que viajes todos los días, habrá viajes importantes en los cuales no puedes faltar. Por ejemplo, el foro de Davos, el económico, en el cual ya no estamos presentes. Por poner solamente un ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Ese es un ejemplo más de que hemos vuelto a la época de los 70s, cuando el proteccionismo, el mercado interno, era lo que nos mantenía con vida. Y en aquel entonces valía, era importante proteger el mercado interno. Hoy, en un mundo globalizado, ya no funciona, ya no puede ser. Y más aún, tienes vecindad con la potencia económica comercial más importante del mundo y es tu primer comprador, dependes de él al 100%. Lo menos que deberías hacer es estar ahí constantemente para negociar y mantener la buena relación, no a distancia, pero sí físicamente. Voy a volver a usar el término. Forma es fondo. Y si tú, como servidor público, no muestras condiciones de preparación, de altura de miras y, por supuesto, de una preparación manifiesta, pues entonces no inspiras confianza. Y ahí te dejo una pregunta. ¿Qué está pasando ahora con el servicio público de carrera? ¿Les bajan el sueldo? ¿No los dejan ser empleados durante 10 años después de dejar el cargo? Y por supuesto, pueden participar sin un título universitario presentado. ¿Qué está pasando con el servicio público de carrera? Está yendo hacia abajo. Esa es mi impresión. No es porque no tengamos gente experimentada, pero la preparación académica, las medallas, los trofeos avalan la dirección de un país. Y yo quisiera tener en la primera dirección de este país gente con preparación manifiesta, porque eso, por lo menos a mí, me da certeza. Fíjate, tocayo, que también hay que decirlo con todas sus letras y a la gente de repente, fíjate cómo es el comportamiento del mexicano y el sistema que además tú y yo hemos reconocido en el presidente que es muy hábil, es muy talentoso y muy inteligente en Desde el luego. tema de la comunicación política. ¿Dónde Desde luego. está Olga Sánchez Cordero? Es decir, desde hace 40 y tantos años, la 02 del país, que además tiene dentro de sus atribuciones el asunto de la seguridad, no se ha presentado en las mañaneras. Vamos, ni siquiera en teleconferencia. O sea, hay vacíos ahí, tocayo, importantes dentro de la primera línea del presidente.
Y perdóname que te interrumpí tu comentario, tocayo, pero Olga Sánchez Cordero no es ninguna improvisada. Tiene todos los estudios, escalones y peldaños, todos los blasones suficientes para contar con capacidad de opinión y participación. Ella es un servidor público de alto calado. Tendría que estar presente. Ella cuenta con los blasones suficientes para opinar. ¿Dónde está? No lo sé. Esperemos que se encuentre bien. Pero la 02, como le decimos de manera cariñosa en la jerga periodística, tiene que estarle hablando al oído al 01, que es el presidente. Esa es su función. El Estado de Derecho y la gobernanza hacia el interior del país tampoco está participando. Esto me hace entender, por supuesto, que vivimos un régimen autoritario puro, hacia el interior, monolítico, donde hay una sola voz cantante, como ya lo escuchamos, lo que diga mi dedito, lo que diga mi dedito. Y esto no le está haciendo bien a este país. Hay gente que de pronto empezó a sintonizarnos y dicen, bueno, estos dos periodistas o estos dos reporteros o estos dos conductores o como quiera que sea, están viendo dentro de la pandemia puras cosas malas. ¿Hay algo bueno que podemos predecir de alguna manera cuando venían buenas cosas a través del primer llamado? Me parece que también estamos desesperándonos mucho, insisto, todo parte de las cifras que se han estado dando y el pensamiento sobre muchos aspectos. Voy a ir a la pausa, tocayo, si me lo permites, y regresamos con la segunda parte desde la pandemia en este viernes de 1 hora, en donde pues tú estás con el habano y yo voy por otra copita de vino tinto para brindar. ¿De qué? De que estamos vivos, de que estamos con salud, pero sobre todo de que estamos compartiendo con usted una velada igual a la de ¿cuántas? ¿8 ya? Ya no sé, no me preguntes, ya perdí la cuenta. Dejémoslo en 8. 8 o 9 para que estemos igual que Hugo López-Gatell. 8 o 9. Bueno, esa es la cifra que con muchísimo gusto compartimos y la cifra oficial de Por Ti Noticias. Hago la pausa y regreso. Está usted desde la pandemia. Bueno, pues regresamos a esto que es desde la pandemia. El buen Ramiro Marmolejo con el habano, un servidor con la copita de vino tinto como habíamos acordado, y entra vía remota a través del teléfono celular mi estimado Orson G. ¿Cómo estás, Orson? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí reportando desde la calle, donde curiosamente te voy a decir, sí esperaba más movimiento. Las oportunidades que he tenido de salir en otros días con las debidas precauciones, me he encontrado mucho más movimiento que hoy. Hoy las calles sí lucen semidesiertas. Estamos ahorita en el rumbo más o menos de Plaza del Sol, que es uno de los más conflictivos. De modo que, bueno, pues creo que por hoy sí toca darle un aplauso a los tapatíos que se están resguardando en el que parecía ser el día más alto en cuanto a contagios. Estamos tocando un tema, Orson, en la primera mitad del programa y no me gustaría despedirte porque vas manejando y hay un tiempo ahí. Tu punto de vista respecto a lo ocurrido el día de ayer con López-Gatell y este asunto de pues el pleito que incluso trascendió ya a nivel internacional con cifras que parece nos están ocultando. Sí, y francamente yo también señalaría un poquito el incidente que hubo con la reportera del Sol, del periódico del Sol de México, porque una vez más se repite la pregunta, ¿y usted de qué medio viene? Y pareciera que el medio califica el nivel de respuesta y eso me parece que no es, no es una práctica en la que deba caer, por lo menos el equipo cercano a Andrés Manuel López Obrador. Temas de carisma y temas de mucho arrastre, sí, pues provocan que de repente el presidente se salga con la suya en una de estas, pero el rockstar del momento puede perderse y puede ganarse una seria dosis de antipatía si entra en este mismo tipo de prácticas. Ahora, con respecto a la contabilización, pues no es una sorpresa, ¿no? Es un hecho consumado desde que se habló de la metodología Centinela para monitorear los casos o para monitorear la incidencia de casos y el registro de los mismos, pues era un hecho que la situación se iba a salir de control. Ahora que medios internacionales relatan cómo las actas de defunción
corresponden a un número muchísimo mayor de lo que se reporta en los números oficiales. La papa caliente está en las manos de la cuarta confusión y ya no sabemos entonces pues quién está diciendo la verdad, aunque creo que la opinión pública se va a decantar por, obviamente, lo que están reportando los medios internacionales. ¿Qué te dice tu gente, Orson? ¿Qué adviertes en tus grupos de WhatsApp? ¿Qué ánimo hay respecto a el gran tema, lo que hoy nos ocupa, el COVID-19 previo al 10 de mayo? Fíjate que en cuanto a las cifras oficiales, dicta la indiferencia. Y esto prácticamente se acrecentó desde aquel infortunado día en que se dijo que el factor podría ser hasta de 8 contagios más por caso registrado. Sin embargo, ahora que se empieza a dar a conocer este tipo de datos en el que ya la incidencia está hablando de defunciones, pues obviamente esto golpea el ánimo de la gente pensando que el mal, el virus, la enfermedad, cada vez podría estar más cerca de ellos. Orson, te aprecio que hayas entrado con nosotros esta noche aquí desde la pandemia. Tú en tu automóvil con las debidas precauciones y sobre todo que hayas vertido tus puntos de vista. Al contrario, un placer estar aquí desde la distancia y en movimiento. Un fuerte abrazo a toda la audiencia. Muchas gracias. Hasta pronto. Pues son de las cosas, ¿no, Tocayo, que hacen que los programas sean diferentes y que generen justamente estos vivos con puntos de vista de quien está cercano a la noticia, ¿no? Es algo importante. Digamos que el reporte en vivo, si puede manifestarse así, nos marca lo que está pasando durante el momento en las calles de Guadalajara. Como bien dice Orson, tan solo pareciera, que esto no es un viernes caótico previo a un fin de semana de 10 de mayo, que no quisiera pensar cómo estaría la calle en condiciones normales. Y de ahí nos podemos tomar para el siguiente tema, que es justamente las altas ingresos que pudiera existir para restaurantes, tiendas de ropa, florerías, boutiques, zapaterías y todo tipo de lugares que en esta ocasión verán un golpe más a su economía. Y ahora será reportado como número rojo en su estadístico. Es decir, como bien referiste, cuando regresemos a la normalidad, si es que de alguna forma se le puede llamar, me encantaría ver esos estados de resultados de todas esas tiendas, esos negocios, esos giros que vivían de dos etapas importantes de este inicio de año, la Semana Mayor y el Día de las Madres. Porque es importante. Ahora, no quiero decirte que por ahí se asoma el Día del Maestro. Así es que hay otras festividades que van a seguir poniendo de manifiesto la resistencia del mexicano. Pero, insisto, me gustaría ver el estado de resultados de estas empresas cuando han dejado pasar de largo la Semana Santa y el Día de las Madres. Tocayo, ¿qué hay respecto a una situación que preocupa y cae justamente en viernes? Y le viene muy bien a Pemex haber dicho lo que dijo, porque viene el fin de semana del Día de las Madres y viene un asunto que complicará, por supuesto, el tema de las cifras. Ya son más de 3,100 muertos los que tenemos por el COVID-19 y ahora este asunto que puede encender los focos rojos. Hoy creo que se encienden los amarillos en el tema del abasto del combustible. Exactamente, por ahí les compartía un tuit en el que les ponía una especie de ecuación en torno a la oferta y la demanda. En esta ocasión, al tener una oferta suficiente, la demanda baja y el precio, por supuesto, también baja. Pero ante un estado de desabasto y en la hipótesis de que ya regresemos a las calles durante el segundo semestre del año, evidentemente el combustible subirá de precio, pero nos encontraremos con el desabasto. Es decir, son fenómenos que vienen como daños colaterales al tema del COVID-19 en el mundo. Y aquí cobra importancia lo que decíamos en el bloque pasado. No podemos seguir viviendo en nuestro mundito mexicano. México tiene que abrirse
al mundo y entender que la macroeconomía no es un tema de neoliberales o de occidentales o de lo que tú quieras. Es un tema de cómo se rige el mercado. Y ahora el precio bajó por condiciones del mercado global. Y ahora el precio seguramente podrá subir por condiciones del mercado global. ¿Por qué? Porque no habrá líquido, porque es un líquido, no habrá combustible en las calles. Se viene un segundo semestre atípico, otro motivo de investigación periodística y de análisis del fenómeno social. Muy interesante, menos gasolina, pero regresamos a la normalidad, más carros en las calles. Yo espero que habrá incremento en los precios. A ver ahora cómo se explica eso. O más bien cómo lo pueden explicar, porque hay que recordar que el gobierno federal se está escudando en entregar estos apoyos que son más que otra cosa créditos. Así es. En condiciones de cómo se dejó la economía, así lo quiero pensar, y no en la forma en la que se van a empezar a aplicar con un nuevo modelo económico que advierte justamente esto que estamos señalando. Mira, los países no pueden vivir como ermitaños. Y ejemplos tenemos dos en este continente. Uno es Cuba y otro es Venezuela. No pueden vivir del mercado interno y no es porque no se pueda, sino porque los países no son autosuficientes en la generación de todos los productos y porque el comercio ha formado parte de la historia de la humanidad. México no puede regresar a esa década de los 70s, donde sí vivíamos del mercado interno y no nos importaban las variables macroeconómicas de un mundo globalizado. Hoy es completamente diferente. Dependemos del mercado global y de las condiciones económicas que imperan en todo el mundo. Es por eso que ya lo dijimos antes. La gripa en los Estados Unidos es una neumonía en México y creo que se acerca una neumonía que no es atípica, por cierto. Esta es bien típica, muy clásica, porque si la primera economía del continente, que es Estados Unidos, está en francos problemas económicos, incluso está peor que en el 2008, cuando tuvieron su crisis inmobiliaria tan famosa de los Estados Unidos. Ahora que están mucho peor, no quiero pensar cómo rebotará en México. Primer indicador, están bajando las remesas de los paisanos, tocayo. Ahora, muchos dicen que la noticia con la cual despertó el presidente de México hace unos días fue justamente con ese tema, ¿no? Que se incrementó el número de el índice económico que representan estos dineros que vienen de los connacionales allá en los Estados Unidos. Así es. Pero algunos economistas dicen, eso es muy malo, porque al final del día empiezan a mandar mucho dinero a México y pues eso es un desequilibrio. No significa, en el concepto, que hay que verlo en esa dimensión, que sea una buena noticia, aunque el presidente quiera hacerlo ver como una buena noticia. Es decir, yo insisto y lo digo con mucho respeto, pero también con una verdad de conocimiento, el presidente ha convertido Palacio Nacional en un set de televisión y lo ha convertido en una fortaleza de su idea. Lo que pase más allá de las 4 paredes de Palacio Nacional es del desconocimiento del presidente o de los datos que le dan al presidente, en el entendido que hay alguien o alguienes que le hablan al oído. El caso de Genaro Villamil, que si tenía algo de credibilidad, me parece que la perdió en la mañanera tratando de explicar lo que pasa con el tema de las redes sociales y que, bueno, pues Twitter contesta de una manera avasalladora diciéndole al presidente que hay entre sus filas, ¿no?, de seguidores, bots. Y entonces ahí yo vuelvo a decir, señor presidente, esta misma semana usted dijo en la mañanera que los bots no es una práctica de su gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Que periodísticamente tenemos que tener una memoria de lo que está pasando, de lo que se dice para poder cuestionar. Y voy ahí a donde los que siguen fielmente al presidente y lo defienden a capa y espada, consideran que nosotros traemos jiribilla en esas preguntas porque queremos derrotar al presidente. Estamos cercanos y aquí no quiero ofenderte, tocayito, pero estamos cercanos rondando a las 3 décadas en esta chamba, en este oficio. 3 décadas en las que hemos visto pasar
todos los colores y sabores en los estilos de gobierno. Ya no me detengo en partidos políticos. Y siempre, siempre, la crítica y la investigación documentada ha sido una característica de la inmensa mayoría del periodismo mexicano. Es decir, no podemos esperar una campaña orquestada contra el gobierno entrante. Lo que sí podemos afirmar es que en la historia de México, este gobierno sí observa la investigación periodística como un señalamiento personalísimo. Y vuelvo a insistir, en el sexenio anterior sí se hablaban de temas personales, que hasta pudieran parecer temas de periodismo rosa, aquella gaviota y aquel presidente muy bien parecido. En este sexenio solamente se ha hablado de investigación documentada, periodística, de temas estrictamente públicos. No se puede acusar a la prensa de que esté inventando. Solamente han sido datos duros que están rondando Palacio Nacional. Y vaya que tú dijiste eso. A mí me llama mucho la atención. Sabes que para mí forma es fondo. No puedo entender cómo un populista, cómo un izquierdista deja una casa y se va a vivir a un palacio. Eso para mí deja un mensaje oculto y no es crítica, es señalamiento. Forma es fondo. Fíjate que sí, y lo dices bien, tocayo, forma es fondo en este sentido. Y vuelvo a lo que platicábamos en el segmento pasado, ¿no? Tú y yo hemos vivido muchas cuestiones, muchas formas, incluso en el que el gobierno, yo recuerdo cuando fueron las explosiones del 22 de abril, empezaba yo en este tema. 1992. 1992, y fue un miércoles, por cierto, cuando comenzó todo esto. Desde antes ya se había señalado lo que los vecinos estaban reportando. Por eso es muy importante para el periodista no dejar de lado lo que dice la gente y convertirnos en la voz de la gente. En aquel entonces, un solo canal de televisión, Canal 4, específicamente con Atsiri Cárdenas, había no solamente tomado la voz de los vecinos que tenían un fuerte olor a gasolina, sino que además está registrado a través de una cámara cómo salían gases, humo de las alcantarillas. Entonces, todo esto es evidencia. Y hoy que estamos en medio de la pandemia, las nuevas generaciones de reporteros y periodistas no han coincidido a lo mejor en tiempo y espacio como nosotros y no han podido de una manera clara y certera documentar. Y seguimos en un plano de lo que diga la mañanera o lo que diga Hugo López-Gatell. Y entonces salen estas voces con su micrófono, con el conocimiento, y dicen, a ver, ¿qué reacción tiene usted de lo que pasa en otros estados? Eso es muy válido, vuelvo a insistir, y la gente se le olvida que el periodismo, y vuelvo a insistir, tenemos que ser eso, tenemos que ser la voz de los que no tienen voz, y tenemos que ser también, tocayo, los que tengamos, no las otras cifras, sino las voces de los que sí la tienen para ser nosotros una especie de caja de resonancia, no para confrontar, sino para tratar de, en transparencia, ver en dónde están o las similitudes o los errores para que a tiempo podamos mejorar o actuar. El periodismo no es enemigo. Hay periodismo de investigación incómodo para quienes son señalados, pero también el periodismo, y eso hay que decirlo con todas sus letras, y hablo de proceso específicamente, ¿sí? A quien también el gremio ha defendido, pero también hay mucha cola que le pisen respecto a sus maneras de dar réplicas, por ejemplo, que no es un medio que da al 100% la réplica, pero también los medios necesitamos de esa réplica con respeto, pero con la verdad documentada. Si en el tema del día de ayer de Hugo López-Gatell, él se enoja, ojo, con la pregunta de la reportera, pues Hugo López-Gatell sabe perfectamente bien que los gobernadores y los secretarios de salud sí dijeron lo que dijeron. Es correcto. Y aparte que en este momento habrá que también reconocer el tiempo actual. En este momento, la supercarretera digital te informa en tiempo real. Tienes acceso a la información en la palma de tu mano y puedes entender lo que pasa en cualquier parte del mundo, ya no de México, en tiempo real. Y por cierto,
hablando de temas periodísticos y la función del periodista o el investigador social. Recordarás cuál fue la explosión de la explosión. Déjame usar esa expresión. La explosión de la explosión del 22 de abril fue la alternancia en Jalisco, un bastión priista de toda la vida. Gracias a esa explosión, bueno, no solamente gracias a ello, fue que Alberto Cárdenas Jiménez ocupó por primera ocasión un partido distinto al PRI, la ubicación de Palacio de Gobierno. Entonces, la investigación periodística, la presentación de los hechos, la consecución del tema, que se llama seguimiento en temas periodísticos, de jerga periodística, tuvo un resultado, una explosión de esa explosión. Ese es el tamaño de la importancia de los investigadores del fenómeno social y que tenemos que entender que es nuestra función. No hay otra, sin partidos, sin colores, sin preferencias. Es la mera y pura objetividad de la información. ¿Tenemos corazoncito? Claro que sí, por supuesto, pero no lo podemos confundir cuando hay verdad documentada e información contundente. Y fíjate, yo recuerdo perfectamente que después de la explosión, esa explosión vino acompañada de varios factores. Primero, las cifras oficiales que se daban, muy al estilo de como hoy se están generando, que no coincidían con lo que veíamos nosotros en este anfiteatro que se puso en el estadio de béisbol y del cual ahorita lo recuerdo. Sí, en el domo del CODE. Y el domo del CODE también. Y hay que decirlo también con todas sus letras, ¿no? Fue la misma gente que explotó contra el gobierno, al cual se le creía, por supuesto, y vino a ocasionar una debacle política para cambiar la geopolítica del Estado, ¿no? Con un Partido Acción Nacional que se convirtió en alternancia. Y de ahí creo que hemos partido al conocimiento y al respeto de lo que la gente piensa y cree. Por eso el periodista no debe de dejar de ser respetuoso con la investidura presidencial. Tampoco debe dejar de ser respetuoso con el gabinete. Pero está muy libre el periodista dentro de su profesión a utilizar frases como las de aquí lo que importa es la honestidad, no importa la experiencia, y temas que ha usado el propio presidente en sus mañaneras, que es, me imagino yo, escudo y arma para sí mismo. Tocayo, ya nos vamos. Te agradezco muchísimo la compañía esta noche. Hicimos desde la pandemia, desde un punto de vista periodístico que me parece que ha sido un ejercicio totalmente diferente. Entró Orson también hace un rato desde la calle, pero lo más importante de todo esto es coincidir en que a México no le debe de ir mal. Y a los periodistas no nos gusta, a los comunicadores no nos gusta que México le vaya mal. Y por eso el presidente hoy es una figura cuestionable y auditable, pero con la verdad documentada. Y si lo que dice él a la gente que lo sigue y que lo quiere y que lo defiende no le gusta, no ataquen al comunicador. En todo caso, cuestionen al presidente, que es el que dice lo que nosotros estamos reproduciendo. Es correcto, cuestionen y asesoren al primer mandatario. Antes de terminar, si me permites, habrá que enviar, por supuesto, un abrazo muy fuerte a todas las madrecitas, dicho con mucho respeto. Así es. Habrá que entender esta nueva forma de vivir los festejos y las festividades. Y como dije por ahí, lo sostengo, no permitas que la pandemia te impida abrazar a la distancia. Abraza a la distancia con tan solo 2 palabras. Te amo. Dile eso a tu madre y créeme que en momentos como este lo va a valorar. Gracias, Tocayo. Gracias a usted por el favor de su atención. Hasta luego.